El epicentro ha sido registrado a unos 10 kilómetros de la ciudad turca de Bodrum y a 16 kilómetros de la isla Elena. Ankara confirma que al menos 70 personas han sido trasladadas a hospitales. Las autoridades de ambos países señalan que se produjeron daños materiales en edificios e infraestructuras, pero ninguno de gravedad. El Centro Sismológico Europeo en el Mediterráneo insistió a los turistas que eviten las playas y permanezcan en zonas altas. 3 personas han fallecido en Jerusalén Oriental tras nuevos choques violentos entre la policía y un grupo de jóvenes palestinos. El ejército israelí ha movilizado 4 batallones para contener la violencia desatada por la decisión del gobierno de Netanyahu de instalar detectores de metales en la entrada de la explanada de las mezquitas de Jerusalén. En el casco antiguo de la ciudad, la reportera de la cadena RT árabe en Jerusalén, Dalia Al-Nimari, ha sido atacada por soldados del ejército de Israel. La agresión se ha producido cuando realizaba un reportaje sobre los enfrentamientos. Al mismo tiempo, también se produjeron ataques en asentamientos judíos en Cisjordania que provocaron la muerte de 3 miembros de una misma familia. El presidente palestino Mahmoud Abbas acusó a Israel de imponer medidas que conducen a una confrontación religiosa y de evadir el proceso diplomático. Por su parte, la ONU lamenta los sucesos violentos ocurridos en la ciudad antigua y exige que se lleve a cabo una pesquisa sobre los fallecimientos. Esta jornada comienzan los ensayos conjuntos de Rusia y China en el Mar Báltico. El objetivo de las maniobras es aumentar la cooperación entre ambos países para contrarrestar las amenazas comunes en alta mar. No obstante, los medios occidentales no vacilaron en decir que Rusia y China ensayan una invasión militar. Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amplíanos sobre este tema. Bueno, así es, se trata de entrenamientos conjuntos entre China y Rusia, unos ejercicios de cooperación que comenzaron ya en 2012 y que esta vez serán en el Mar Báltico. Aquí lo vemos en el mapa, en Kaliningrado. Comienzan hoy, seguirán hasta el 28 de este mes. Y la idea es aumentar la eficacia y la cooperación. Eso es lo que dicen por lo menos China y Rusia. Después veremos que desde Occidente se ve de otra manera. Pero se trata de 2 fases. La primera fase es terrestre hasta el 24 de julio y ya luego serán maniobras marítimas, para lo cual cada uno aporta lo suyo. Se calcula unos 10 barcos en total y más de 10 entre aviones y helicópteros que participarán de estas maniobras, de estas prácticas en conjunto. Aquí lo vemos en el caso de China, aporta un destructor, una fragata y un buque de suministro, y en el caso de Rusia algunos más, pero el que encabeza la misión es el Boyki, que es este modelo. Así que allí empezarán estos entrenamientos conjuntos que ambos países aclaran que se tratan de maniobras pacíficas. Maniobras pacíficas, pero desde muchos países lo ven con suspicacia. Así es, los medios occidentales lo titulan de algunos modos un poco extremos. Vamos a repasar algunos. Rusia y China juegan a la guerra, dice aquí. Destructores llegan a Kaliningrado para unos importantes ejercicios en el Mar Báltico, y aquí Rusia y China lanzan una invasión simulada cerca de las fronteras de Europa esta semana. Y esta semana en el titular original está más grande, como casi alertando a quien mira, exacto, el título. Sí, se aproxima algo peligroso. Así es, así lo muestran. Típico del periodismo sensacionalista, además, aumentar las letras, ponerlas en mayúscula, utilizar signos de exclamación. Y demostrar, ¿no?, diferente vara para los mismos sucesos, porque vamos a repasar algunas de las prácticas que hizo la OTAN, que, bueno, obviamente también es una cooperación, ¿no? Entonces aquí tenemos en julio el último Sea Breeze, en junio el Dynamic Mongoose. Veamos, vamos a ver que fueron varios solo este año. Noble Jump en mayo, y Joint Warrior en marzo y abril, y todo el tiempo están haciendo prácticas. Joint Viking en marzo, entonces bueno. No termina una y comienza la otra. Exactamente, y también se trata, por supuesto, de cooperación militar, que es lo mismo de lo que estamos hablando en el caso de Rusia y China. Pues muchas gracias, Julia, por habernos ampliado toda esta información sobre estas maniobras que comienzan esta jornada entre Rusia y China. El director de la CIA, Mike Pompeo, considera que Rusia no pretende abandonar Siria y continuará entrometiéndose en los asuntos de Estados Unidos. El alto cargo además ha criticado la estrategia de Moscú en la lucha contra el terrorismo en la nación árabe. Sin embargo, desde esta región otros no lo consideran así. El vicepresidente iraquí Nouri al-Maliki señala que Oriente Medio estaría destruido de no ser por la acción de Rusia.
Creo que Rusia encuentra cualquier lugar para dificultar nuestras vidas. Creo que encuentran un beneficio en ello. Desde la perspectiva de la inteligencia está claro que pretenden permanecer ahí. ¿Ve usted alguna evidencia de que Rusia realmente ha desarrollado una estrategia seria contra el Estado Islámico como nosotros, que hemos apoyado a los rebeldes moderados y a otros los toleramos? Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. De no ser por la posición de Rusia, la región estaría destruida. El mapa sería nuevo y fuera de lo común. Sin el enfoque de Rusia al problema sirio, que es muy diferente del de Estados Unidos, el régimen de la nación se hubiese desplomado. Los terroristas se activarían y cambiaría el mapa de la región. En fin, esto provocaría la caída de Bagdad. El vicepresidente iraquí también destacó que el Estado Islámico se parece a los talibanes, que él considera que fueron creados por la administración estadounidense para contrarrestar a la Unión Soviética en Afganistán. Señala que asimismo el grupo yihadista fue conformado para atacar las posiciones de Irak. Estados Unidos prohibirá los viajes de sus ciudadanos a Corea del Norte. La portavoz del Departamento de Estado confirmó que el veto será publicado oficialmente la próxima semana y entrará en vigor 30 días después. Esta decisión se produce el mes después de la muerte de Otto Warmbier, un estudiante del país norteamericano que permaneció detenido 18 meses en Corea del Norte y fue repatriado en coma a los Estados Unidos. Y el gobierno de Bashar al-Assad no usó armas químicas después del ataque de Estados Unidos contra una base aérea siria llevado a cabo en abril. Esta declaración fue hecha por el Pentágono. También informaron que el presidente sirio recibió un mensaje de posibles consecuencias negativas para su ejecutivo de continuar con los ataques químicos contra su propio pueblo. Desde la Casa Blanca informaron de una supuesta preparación de un ataque por parte del ejército sirio. Anteriormente, la oposición acusó en abril a Damasco de llevar a cabo una arremetida con armas químicas en la provincia de Idlib, que dejó 80 muertos y más de 200 heridos. Las autoridades lo desmintieron e insistieron que todos los arsenales químicos habían sido sacados del país bajo el control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. En Jerusalén se producen violentos enfrentamientos entre la policía israelí y fieles musulmanes. Están indignados por la prohibición a los musulmanes menores de 50 años de entrar a la vieja ciudad de Jerusalén para la oración del viernes. Israel aumentó las medidas de seguridad en un intento de evitar las protestas generadas por las instalaciones de detectores de metal, una medida que se tomó después de que 3 árabes israelíes mataran a 2 policías. No ocultamos nuestras 2 bases en Siria. Fueron creadas ahí y funcionan de acuerdo a unos tratados intergubernamentales. Su tarea es apoyar la lucha contra los terroristas, que aún siguen siendo muchos. Estados Unidos, sin embargo, no habla abiertamente de sus bases, y creo que es evidente para todos que esas bases no tienen un fundamento legal. Durante una entrevista de la cadena estadounidense NBC, Lavrov recordó también las miles de instalaciones militares que posee Washington por todo el mundo, algunas de ellas alrededor de Rusia. En este contexto, el ministro acusó a la CIA de tener dobles estándares. El jefe de la diplomacia rusa también remarcó que Moscú realiza su misión en virtud de acuerdos intergubernamentales donde apoya la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, Lavrov defendió que el Kremlin cuenta con la autorización del gobierno sirio, mientras que Washington actúa de manera ilegítima. Nos podemos ir años atrás y hay fotos y bueno, muchos testimonios e historias de cómo esta región vivía sin el muro, donde nada más sí había un puerto de entrada, ¿no?, oficial. Pero pues la gente iba y venía, el crucero, porque acá están sus casas y podían ir a trabajar allá y comprar de compras allá, y en salir y venir era muy fluido, no había problema. Así se vivía en Tijuana, la mayor ciudad fronteriza de México. No había medidas extremas de seguridad, ni puntos de control, ni murallas, ni patrullas.
Hace más de 25 años, cuando se comenzaron a poblar las faldas de los cerros, no se diferenciaba nacionalidad del suelo, como lo relata Miriam, quien llegó a vivir a esta zona cuando era una niña. Todo esto era un monte, entonces no había la cerca que ahorita se mira, que se encuentra, era el cerro ahora sí que para nosotros, para jugar libremente. Los migros cuando ocupaban algo, nos pedían, o a veces traían naranjas y nos regalaban naranjas, nos daban agua, o jugaban también con nosotros. O sea, no había problema de distinción de que ellos eran americanos y nosotros mexicanos. Ciudadanos de Oaxaca, de Veracruz, de la capital del país, llegaron a la colonia Libertad y poco a poco erigieron sus patrimonios en un paraje que era desértico. Pero el paso del tiempo y la necesidad los obligó a usar su ingenio en cuanto se convirtieron en los primeros vecinos del muro. A primera vista, esta parecería ser tan solo la barda de una casa de una familia tijuanense, pero la realidad es que esta lámina es parte del muro que se extiende por cientos de kilómetros y que divide a México de Estados Unidos. Actualmente, ¿me podría explicar un poquito cómo colinda su casa con el muro? ¿Qué tiene aquí en esta parte de su casa? El patio, tendederos, mi lavadero, nomás, es lo que tengo. Los habitantes han tenido que adaptarse a la inevitable y obligada presencia de este cerco en su día a día. Cuando empezaron a construir ya con las láminas, entonces se hicieron hacia acá, se pegaron hacia nosotros y la calle que teníamos, que era la Internacional, pues nos la taparon completamente. Lejos de notar una sustancial reducción en el flujo migratorio, vecinos y expertos no ven sentido a la construcción de una nueva barrera. Aquí ya hay un muro, aquí no se necesita construir porque existe, ya tiene años, ¿no? No solo es uno, son 3 niveles de barda. Para los inquilinos de esta zona, conocida como el Nido de las Águilas, la promesa del presidente estadounidense de construir una nueva valla podría significar un vuelco más en sus vidas. Miedo, probablemente porque no sabemos cómo irá a hacer el muro, a lo mejor sea con el eléctrico, y pues sí, eso sí sería muy desfavorable para nosotros porque imagínense, un niño se puede llegar a pegar. Pues no sé qué tan afectados nos veamos, porque dijeron que iban a quitar ciertas casas para poder hacer el muro que él quiere hacer. Han venido personas del gobierno mexicano a decir que ya tienen unos mapas donde dicen que todas estas casas que están aquí van a desaparecer, porque van a abrir van a hacer el muro y aparte quieren abrir un freeway. El constante ruido de las motos y helicópteros de la patrulla fronteriza que ronda 24 horas al día ha esfumado la tranquilidad de estos mexicanos. Ahora solo les queda vivir con la incertidumbre de si la nueva barrera no los dejará fuera de lugar. Emma Torres, RT, Tijuana, México. ¿Qué tal, Diana? Ha sido un verdadero éxito la primera jornada de venta de cannabis recreativo en la República Oriental del Uruguay. Las 4 farmacias que estaban habilitadas para este trabajo en Montevideo agotaron rápidamente el stock que había sido provisto por las 2 empresas asignadas a la producción y comercialización del cannabis, en una medida que realmente ha sido inédita. No hay ningún país en el planeta, salvo Uruguay, que comercialice y regule la venta y la producción de este elemento tan controvertido, que ha generado tanta polémica y que en un primer paso se ha generado la autorización para los cultivadores, luego la posibilidad de generar clubes de cultivadores y en una tercera etapa la aplicación de esta ley 19.172 con la venta en las farmacias. ¿Cómo ha sido el procedimiento? Hay más de 4.900 personas del Uruguay, ciudadanos que han sido los que se registraron en un ente creado especialmente para poder comprar con su huella dactilar y con un férreo sistema de seguridad los 40 gramos destinados mensualmente para quienes se estipularon como usuarios de marihuana. Tan solo pueden comprar en paquetes de 5 gramos, no más de 10 gramos por semana, y es una manera que ha implementado el Estado y el gobierno de Tabaré Vázquez para controlar y quitarle este mercado al narcotráfico que ha afectado muchísimo esta zona de Sudamérica. Un punto importante lo aportan las empresas que están realizando la producción de cannabis. Dicen que ya tienen en sus despachos más de 400 kilos de marihuana para poder proveer a las farmacias
farmacias y que de a poco no se generen los inconvenientes que hubieron ayer en este registro que comenzó a funcionar en 16 farmacias de la República Oriental del Uruguay. Pero claro, es interesante saber qué opinan los ciudadanos de este país. Escuchamos no solo los comentarios a favor, sino también en contra de esta medida. Suerte, hemos avanzado en eso y seguimos creyendo que el camino de la regulación es el camino responsable para poder combatir al narcotráfico. No me parece correcto, me parece que es promocionar algo que no debiera existir. Cada gramo de marihuana legal cuesta $1.30, según lo estipulado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, dependiente de la administración de Tabaré Vázquez. Ha habido opiniones a partir de este tema y un detalle lo aporta una consultora privada, donde marca que el 29% de los uruguayos apoya esta medida, la misma cantidad de uruguayos que en el año 2012 acompañaba esta iniciativa de, por entonces, José Pepe Mujica, cuando era presidente del Uruguay. Recordemos que se votó la ley en ese periodo presidencial y luego Tabaré Vázquez es quien se encarga de la regulación y aplicación de este detalle. Y también desde la Junta Nacional de Drogas de Uruguay han dicho que la intención no es transformar todo en una cadena de supermercados donde se venda marihuana, sino regular un asunto que estaba preocupando muchísimo a las autoridades sanitarias del Uruguay y tratar de, como decíamos, quitarle un negocio que el narcotráfico ha desarrollado muchísimo en la última década en la República Oriental del Uruguay. Siria exige que la alianza internacional liderada por Estados Unidos pague la infraestructura que destruyó en la nación árabe. Damasco precisó que la coalición debe asumir su responsabilidad por los bombardeos que cometió contra los objetivos civiles. Esta advertencia se conoce después de que fuera firmada y confirmada oficialmente la cancelación del programa de la CIA para apoyar a la oposición siria. Los medios de comunicación no tardaron en reaccionar ante esta noticia. Vamos a observarlo. El diario Newsweek informa del caso diciendo que el ejército ruso podría forzar a Washington a abandonar el territorio sirio en medio de la cita a un alto mando estadounidense según el cual Rusia tiene bases legales para quedarse en Siria, al contrario que los Estados Unidos. Vamos a otro titular que subraya que el final del apoyo a Estados Unidos a las fuerzas opositoras al régimen de Bashar al-Assad era inevitable. Se precisa en este caso que la decisión del gobierno de Donald Trump representa la evolución lógica de la política exterior de la Casa Blanca. El diario británico, vamos a verlo entonces, The Independent, lo que especifica es que destaca que al acabar con el apoyo a la oposición siria, Estados Unidos da vía libre al autoproclamado Estado Islámico. El medio hace hincapié precisamente en la controversia de las acciones del mandatario estadounidense. Se dice que Donald Trump bombardea a las fuerzas gubernamentales dando esperanza a la oposición, pero luego corta el apoyo a estos grupos rebeldes. El Parlamento de Filipinas aprueba extender la ley marcial en la región sureña de Mindanao hasta finales de año. La medida fue solicitada por el presidente Rodrigo Duterte. Mientras se llevaba a cabo la votación, grupos de actividades se manifestaron en contra de la iniciativa frente a la sede parlamentaria. La ley marcial fue introducida el pasado 23 de mayo después de que un grupo de terroristas vinculado al Estado Islámico tomara al asalto parte de la ciudad de Marawi.